De todos los videos de la serie hasta la fecha, es el que más requiere de la información del video anterior, que es sobre orientación de una vivienda o de un edificio con respecto al sol, que les voy a dejar el link por aquí. Así que les recomiendo ampliamente que lo vean. Honestamente es un video muy bueno, tiene mucha información que difícilmente encontrarán en otro lado. Hola mundo, yo soy Miros Peace y el día de hoy les voy a hablar sobre control solar. Bueno, retomando un poco lo que mencionaba en el video anterior, para controlar la temperatura de un edificio, una vivienda, vamos a depender mucho del sol. El sol va a determinar qué tanto se va a calentar o qué tanto va a estar frío un espacio, dependiendo de qué tanta incidencia o radiación solar haya en ese espacio, particularmente de las ventanas, por motivos que ya les he mencionado en muchos videos, pero básicamente el cristal, el vidrio de una ventana hace que entre mucho más calor en una vivienda. Entonces la posición de las ventanas con respecto a un plano cartesiano, con respecto al sol, es muy importante dentro de una vivienda. Y a veces necesitamos que alguna habitación sí tenga radiación solar, reciba calor, pero tenemos que controlar que a ciertas horas no tenga radiación calor porque va a ser demasiado. O también puede ser el caso que no tenemos de otra. Tenemos que poner una ventana allí, pero realmente no necesitamos esa radiación solar. Sí necesitamos la ventana por razones de iluminación, ventilación o quizá hasta estética, quizá para aprovechar una vista, pero no necesitamos tanta radiación solar porque si no, ese lugar sería muy cálido. Entonces aquí vienen los dispositivos de control solar. Este nombre puede parecer algo intrincado, pero honestamente estos dispositivos son sumamente sencillos. Vamos a tener principalmente tres tipos de dispositivos de control solar: los horizontales, los verticales y los que se encuentran enfrente de la ventana. El cual de ellos vamos a seleccionar lo determinan las necesidades del proyecto. Yo diría que hay dos formas de determinar esto. Primero, determinar cuándo necesitamos un dispositivo de control solar y después qué tipo de dispositivo de control solar necesitamos. El primero de ellos es mediante un estudio, que primero requeriría el estudio que mencioné en el video de orientación y posteriormente un análisis de sombras, y sería muy útil que nos ayudáramos de una herramienta llamada estereográfica, que probablemente haga un video específico de esa herramienta o que la mencione en un video futuro. Pero básicamente con un estudio podemos determinar si necesitamos control solar y qué tipo de control solar necesitamos. La otra opción, que es más económica pero que requiere mucho más tiempo y hasta cierto grado experiencia, es de forma empírica. Cuando ya has pasado, honestamente es más fácil hacerlo cuando ya existe la vivienda, cuando ya sabes qué habitaciones son muy calientes o muy frías. O sea, empíricamente ya sabes qué necesitas y sabes en dónde necesitas ese control solar, que básicamente es sombra. Esas son las dos alternativas: o un estudio o con conocimiento empírico. Tienes que conocer muy bien tu proyecto al grado de hacer estimaciones del tipo: del mediodía hasta las 5 de la tarde hace calor excesivo en tal lugar en verano y el sol entra en esta dirección, por tanto tengo que poner un dispositivo de control solar ahí para que no entre. Estas mismas conclusiones se pueden sacar con estudios ya mencionados anteriormente. Bueno, entonces aquí no les voy a decir cuándo necesitan, por lo que ya les mencioné. Tendrían que hacer principalmente los estudios que mencioné en el video anterior, en el video de orientación, o conocer perfectamente el proyecto, pero sí les voy a mencionar
cuáles son los dispositivos de control solar y qué ventajas o desventajas tienen unos sobre otros. Los primeros, los más comunes y diría que de los más fáciles de implementar, son los que van en horizontal. Estos los encontramos en volados principalmente, y el volado puede estar de muchas formas. Ya depende de la creatividad del arquitecto o de la persona que está proyectando. Puede ser que el volado esté en un volumen diferente al que necesita ese control solar, esa sombra. Por ejemplo, que la ventana se encuentre en el primer piso y que esa ventana necesite control solar. Tenemos un segundo piso que podemos adelantar un poco, crear ese volado para que le genere sombra a la ventana de abajo. Ese sería un tipo de volado. Otra opción es extender un poco dentro del mismo volumen de la planta de abajo, extender un poco en donde inicia la ventana y crear un volado. Y otra que se da mucho es hacer como extender la losa y hacer estos pequeñísimos como volados. Tienen un nombre coloquial, pero ahorita se me fue, seguramente los han visto. Eso se hace para generar sombra. Eso en cuestiones horizontales, volados. En cuestiones verticales, todos los dispositivos de control solar que se encuentran en vertical se llaman partesoles. Estos partesoles pueden estar nuevamente de distintas formas y dependen del diseño. Se pueden adaptar al diseño de la vivienda. Estos los podemos encontrar ya sea en los laterales de las ventanas o los podemos encontrar, digamos, atravesando la ventana uno sobre de otro. Este tipo de control solar con partesoles verticales lo podemos encontrar en diversos edificios. Además de ser decorativo, es un dispositivo de control solar. Este tiene la desventaja de que no te permite tener una vista tan amplia como si te permitirían volados, pero te protege del sol en otras direcciones que un volado, un dispositivo horizontal no te protegería. Y también hay dispositivos que combinan estas dos disposiciones, la horizontal y la vertical. Seguramente han visto este tipo de ventanas. Aquí en mi zona las conocemos como troneras. Son muy comunes, muy características de la arquitectura de, por ejemplo, el arquitecto mexicano Legorreta o la firma arquitectónica Legorreta. Y se han considerado como casi un requisito de la arquitectura mexicana, de lo que se conoce como el estilo mexicano, que va encabezado por Legorreta. Este tipo de ventanas, este tipo de troneras, nuevamente, no son únicamente decorativas, sino que son también dispositivos de control solar. La parte de abajo no tiene función en cuanto a protección solar, porque no está generando sombra dentro de la ventana en sí, pero se usa como parte estética y pudiera tener alguna otra función dentro del proyecto. Pero básicamente es arriba, abajo y a los lados, y tiene protección de todos los lados. Esta sería una solución cuando no se sabe si necesitas protección de arriba o de los lados. Es una muy buena opción, aunque al tener esos partesoles también limita un poco la vista, pero no es tanto como tenerlos en secuencia. Y el tercer lugar en el que podemos poner dispositivos de control solar, como mencioné, es enfrente de la ventana. Una forma de hacer esto es mediante celosías. Hay infinidades de celosías que nuevamente pudiera parecer que únicamente son elementos decorativos, pero tienen una función para el proyecto. Esto se puede hacer con piezas cerámicas, se puede hacer con el acomodo de ladrillos. Hay infinidad de formas de crear celosías. Esto también proporciona una gran protección solar, pero nuevamente limita la vista desde el interior hacia el exterior, aunque puede agregar un elemento muy interesante a fachadas, puede resultar
muy atractivo. Y las celosías no se colocan inmediatamente encima de la ventana, sino que se deja un espacio, por lo que también se va a crear un ambiente muy interesante entre la ventana y entre el espacio de la celosía. Pero esta no es la única forma de poner dispositivos de control solar delante de una ventana. Podría ser también con un muro directamente, como lo podemos encontrar en la que han denominado arquitectura introspectiva. Estos muros se conocen como muros pantalla y tienen como función, aparte de generar privacidad, funcionar como dispositivos de control solar, un dispositivo de control solar bastante efectivo. Así que no es recomendable poner este tipo de muros pantallas en zonas que sí requieran radiación solar, o determinar qué tan cerca o qué tan lejos debería de estar este muro para que no cree sombra excesiva si es que esa habitación requiere radiación solar. Quiero recalcar que todo esto que les estoy mencionando se refiere a la arquitectura bioclimática cuando tratas de crear confort en el interior de la vivienda, un confort sobre todo térmico. No necesariamente tiene que ver con cuestiones estéticas, aunque hablando de arquitectura obviamente vas a integrar todas las necesidades o todos estos dispositivos, en este caso el tema del video, todos estos dispositivos de control solar de forma estética a tu proyecto, pero no se trata de proponerlos nada más porque sí, sino que tenga sentido, no nada más estéticamente, sino que tenga sentido con el bienestar de la vivienda, que sea un espacio cómodo. Otros dispositivos de control solar pueden ser incluso otros edificios, ya sea vecinos o dentro del mismo proyecto. Por ejemplo, se da el caso en viviendas un poco más grandes, en el campo. Si tuviéramos una vivienda y tuviéramos otro espacio que se utiliza como bodega, que está un poco más alto que la vivienda y está en una zona estratégica, entonces esa bodega le va a estar generando sombra a la vivienda, por tanto está funcionando como un dispositivo de control solar. Además está el que es mi dispositivo de control solar favorito. No es posible en todos los casos, pero de ser posible se los recomiendo encarecidamente y es completamente natural. Un árbol. Los árboles también funcionan como dispositivos de control solar. Se puede calcular a qué distancia se va a poner para que genere sombra en cierta ventana. La desventaja que tiene esto es que se va a tardar en crecer, a menos que compres un árbol ya bastante grande, pero estos suelen ser considerablemente más costosos, entonces probablemente tengas que esperar a que crezca ese dispositivo de control solar llamado árbol. Pero además de funcionar como dispositivo de control solar, te va a traer otros beneficios. Si por ejemplo la zona del proyecto es una zona muy seca, la vegetación es altamente recomendable porque la vegetación va a humidificar el ambiente. Estamos hablando de confort para el ser humano. El ser humano tiene que tener cierto nivel de humidificación en el ambiente. Entonces la vegetación ayuda a humidificar ciertas zonas. Dependiendo del tipo de árbol también podría traer otros beneficios. Si es una zona más o menos extremosa, semidesértica, como por ejemplo la ciudad A que les mencionaba en el video anterior, en el de orientación. Esa es una ciudad semidesértica donde hace mucho calor en verano, hace mucho frío en invierno y está esta situación extremosa. Entonces en verano necesita sombra, en invierno necesita sol. Entonces un árbol de hojas caducas va a ser muy buena opción porque en verano te va a estar proporcionando sombra y además va a estar humidificando, y en invierno cuando caigan las hojas va a dejar pasar la radiación solar, quizá no tanta como si no existiera el árbol. Sí va a estar generando un poco de sombra obviamente por las ramas, pero también va a estar frenando un poco
el viento lo que también va a ayudar a que no se enfríe tanto la vivienda. O sea, un árbol es una opción excelente, aunque repito, no es posible en todas las situaciones. Una forma de determinar qué tanta protección solar te va a ofrecer uno u otro dispositivo o qué tan largos debes de ponerlos es calcular el ángulo. Puedes hacer incluso dibujos súper sencillos en donde traces la ventana y le pones el volado y entonces trazas una línea recta desde el final del volado hasta la parte más baja de la ventana y eso te va a determinar el ángulo de protección solar. Esto sirve cuando estás utilizando máscaras solares en una estereográfica, pueden googlearlo de esa forma, estereográfica y máscaras o mascarillas solares. Es un tema algo más complejo, repito, no sé si lo voy a explicar más adelante porque les tendría que explicar cómo trazar una estereográfica porque la estereográfica es una herramienta muy útil, pero se traza dependiendo de cada zona. No es como que haya una estereográfica por decir, para México y otra para España, Chile, no, sino que es casi cada ciudad. Y de hecho, si son ciudades muy grandes, debe de ser más de una estereográfica de acuerdo a las estaciones meteorológicas para que sea lo más exacta posible. Pero bueno, como pueden ver, en el mundo de la arquitectura bioclimática aún hay más de lo que tenemos que hablar, así que si les interesa este tema los invito a que se suscriban y activen notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos. Les dejo por aquí la playlist de arquitectura bioclimática y ya estamos cerca de terminar esa serie de videos, pero aún faltan varios, así que nos vemos en uno próximo. ¡Paz!